primer nivel de fe. Cuando vemos la obra maravillosa del Espíritu Santo que toca el corazón de un inconverso, que toca el corazón de alguien que aún no ha conocido la gloria del Evangelio y se le abren los ojos, como en un tiempo nos pasó a nosotros, y ve la gloria del Evangelio y viene hasta los pies del Señor y recibe la salvación. Ese es el primer nivel de fe. La fe salvadora. Aleluya. La salvación de nuestro Señor Jesús es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Y luego vemos, después de esa experiencia tan maravillosa, aleluya, de haber recibido al Señor en nuestra vida, cómo cambia nuestro corazón, cómo de repente tenemos una pasión por ir a la iglesia y por alabar al Señor y por leer la palabra y tener una relación con Dios. Y esa relación va creciendo. Y así mismo como va creciendo la relación con Dios y con usted, va creciendo tu fe. Porque ¿sabes qué? Esto es lo que yo aprendí y cambió mi vida. Fe es simplemente conocer a Dios. Tan simple como es. No lo puedo describir en palabras más simples y sencillas que esa. Fe es conocer a Dios. Y según tu relación va creciendo con Dios, va creciendo tu fe. Porque sabes que la palabra dice en Gálatas capítulo 5, vamos a buscarlo. Aleluya. Gálatas capítulo 5 habla sobre, aleluya, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscarlo. Yo quiero que ustedes busquen, porque esto es algo que al ustedes poner su mirada en la palabra, les ayuda más someterte a la palabra y entenderla mejor. Vamos a buscarla. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bendito Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estoy repartiendo mucho conocimiento en poco tiempo y por eso es que quiero paso a paso para que puedan entender bien. Porque la palabra de Dios tiene poder. Cambió mi vida y cambiará la de ustedes también. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla sobre el fruto del Espíritu. Leemos y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Amén. Fe es conocer a Dios, amados hermanos. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa en el corazón de aquel que reciba a Jesús como Salvador. Aleluya. Y según esa relación que uno tiene con Dios va creciendo fruto de fe, de paz, de amor. Va creciendo en el corazón también. Amén. Es Aleluya. increíble como enseñaba el Señor Jesús. Vamos para San Juan capítulo 15. Me encanta este contexto porque el Señor hace una ilustración tan poderosa con respecto a tener una relación con Dios, ilustrativa. Y se comparó con la vid verdadera. La vid es una mata, o como bien se puede describir. No voy a decir árbol porque no creo que la vid es un árbol, pero ustedes entienden, la vid es una mata que contiene lo que se produce en las uvas, el fruto. Disculpe. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. El Señor dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, algo que le toca a usted hacer, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Será hecho. Gloria a Dios. Aleluya. Todos alaban al Señor. Amén. Alabados al Aleluya. Señor. Gloria. Dios nos limpia por medio de su palabra, como dijo el maestro en esa ilustración. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y así mismo cuando uno recibe al Señor como Salvador, la palabra comienza a purificar el corazón y a limpiar de toda cosa que a Dios no le agrada. Por eso es importante estudiar la palabra. Y así mismo, cuando estamos limpios, el Señor obra maravillosamente para que produzcamos más fruto. Y ese fruto del Espíritu, según nuestra relación crece, va creciendo más y más abundante. Aleluya. Ese fruto de amor, ese fruto de gozo, ese fruto de fe va creciendo. Aleluya. Pero algo que yo puedo decir que he vivido por experiencia es que a veces Dios prueba nuestra fe. Cuando nuestra fe llega a ese punto en que tenemos fruto, en que estamos viviendo una vida de gozo, de amor, de plenitud, y las cosas van bien, y vemos muchas bendiciones, lluvias de bendiciones, y vivimos una vida alegre, porque el Señor nos está bendiciendo y nos gozamos. Pero ¿sabes qué? Algo que yo he visto que Dios permite es que a veces el Señor permite que pasemos por tiempos difíciles también, por un propósito. No es porque Él quiere ser un Dios malo, quiere ser un Padre que quiere castigarte por placer, no. Aún la palabra, según bien dice que el Señor se duele del castigo. El Señor, sinceramente, el Señor le duele castigarte, pero lo hace como quiera porque sabe que tiene propósito. El castigo tiene propósito. Como el hijo a su padre, el padre se compadece de su hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. Y así mismo, el padre, aunque le duele, castiga a su hijo para que el hijo aprenda y crezca. ¿Cuántos están de acuerdo? Y así mismo, Dios permite la prueba para probar nuestra fe, porque a veces nuestra fe no es lo que pensamos que es. Y yo lo he vivido por experiencia, porque a veces cuando todo está bien, uno fácilmente alaba a Dios. Es fácil decir gloria a Dios cuando todo está bien, pero ¿qué pasa cuando Dios te quita la bendición que has tenido? ¿Qué pasa cuando por un momento, por una temporada, ya esa bendición desaparece? Aleluya. ¿Qué pasa cuando se te cierran puertas? Cuando tú tenías tanta expectativa de que Dios te la podía abrir. Esas cosas pasan porque Dios quiere que uno aprenda. Dios tiene propósito. Aleluya. Y así mismo, cuando Dios permite la prueba, ahí es que nuestra fe sabemos si es una fe genuina o no. Ahí es que en la prueba es que nuestra fe es probada de verdad. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y en medio de esas dificultades y en medio de esos problemas, a veces nos preocupamos y a veces tenemos la mente tan ocupada en los problemas y en las situaciones difíciles que hasta nos olvidamos orar. ¿A cuántos le ha pasado? Y es así. Y pasamos a veces las noches pensando en el problema que nos olvidamos de darle ese tiempo a Dios. Aleluya. Y es algo que pasa porque somos seres humanos. Aleluya. Pero Dios es tan compasivo que Dios en
en ese tiempo te atrae por el poder del Espíritu, aleluya, en esa experiencia que está pasando ese tiempo difícil, ahí es cuando tú notas que comienzas a buscar más de Dios, que te da como una sed, un hambre. Como dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero sabes que le voy a decir una cosa, a veces no podemos tener hambre cuando estamos saciados. A veces Dios tiene que quitar el plato del día de comida para que tengamos hambre. A veces Dios tiene que quitarnos algo que quizás no nos conviene en el momento, temporero, para que enfoquemos nuestros corazones ante la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Para ser lleno del Espíritu, primero hay que ser vaciado de las cosas de este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Y Dios permite la prueba con ese mismo propósito. Y en ese momento cuando nosotros decidimos creer, aunque exactamente lo contrario esté sucediendo por la vista, aunque sí Dios ha prometido, yo soy tu sanador, pero estamos pasando por un tiempo difícil en que necesitamos sanidad. Y a veces le oramos y oramos y oramos y vemos silencio, vemos que pasa tiempo. Silencio, porque Dios está probando tu fe. Aleluya. Porque Dios hace todas las cosas hermosas dentro de su tiempo. Y en ese tiempo de espera, aleluya, que el salmista David tanto describía en esos momentos tan difíciles, cuando pasaba por prueba, él alababa a Dios. Ofrecía a Dios ese sacrificio de alabanza, como lo describen los salmos. Aleluya, de ofrecer ese sacrificio de alabanza, aunque me duela, aunque se me salgan las lágrimas, aunque lo que esté pasando no sea lo que yo quiero, pero como quiera alabaré tu nombre. Así mismo Dios quiere que ustedes hagan, aleluya, que cuando estén pasando por prueba, esa es la actitud, alabar a Dios, porque ahí tú estarás demostrando tu fe en Dios. Aleluya. La fe es una batalla constante. El apóstol Pablo lo dijo muy bien en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos a buscarlo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Dice así: pelea la buena batalla de la fe. Batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, que nuestra vida de fe es una batalla constante. Estamos batallando contra el miedo, estamos batallando contra la duda, estamos batallando contra esos ataques de parte de nuestro enemigo. En la batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes vieron el programa The Bible por History Channel? Tremendo programa, yo lo disfruté. Y algo que me interesó mucho fue cuando vi la parte que el Señor Jesús anduvo sobre las aguas en medio de la tempestad. Vamos a leerlo, eso está en la Biblia, en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. Jesús anduvo sobre el mar, algo que para nosotros es imposible, porque es lógico saber que cuando
algo está sobre el mar, o un ser humano pone sus pies sobre el mar, se hunde. Eso es la ley de lo natural. Pero el Señor y su poder es sobrenatural. Aleluya. Y vemos en esta historia, Mateo 14, versículo 22 hasta el 33. No lo voy a leer en detalle para no tomar más tiempo, pero les voy a hablar sobre la historia. En este contexto vemos que el Señor decidió irse al monte a orar, a apartarse y a orar a solas con Dios, y le dijo a los discípulos que esperen por él. Entonces ellos esperaron en la barca. Pero ¿qué pasó? De repente vino una tormenta increíble, algo que realmente no lo esperaban. Y esa tormenta con violencia empezó a chocar la barca. Y la barca, los discípulos básicamente perdieron el control absoluto de la barca. Y la barca se fue hacia el medio del mar por las olas y por el viento fuerte. Y ellos estaban aterrorizados, porque la tempestad era tan grande que no sabían qué hacer, perdieron el control de la barca está en el medio del mar, el Señor está en el monte. Imagínate, estaban llenos de miedo. Pero Jesucristo, al ver lo que estaba sucediendo, en su poder y magnificencia, comenzó a andar sobre las aguas, en medio de esos vientos fuertes, porque la Biblia lo describe así. Esto no era una tempestad de, tú sabes, de que las olas se venían de la balón, no. Esto era una tempestad con viento fuerte. Imagínate, perdieron el control absoluto de la barca. Eso es algo que tenía que ser una tempestad bastante fuerte para que eso sucediera. Y luego los discípulos en medio de la barca no sabían qué más hacer. De repente ven a una figura andando sobre las aguas. Y la Biblia dice que se aterrorizaron, se llenaron y dieron gritos de miedo, diciendo: ¡un fantasma! Pero ¿qué pasó? El Señor combatió contra el temor y le dijo: yo soy, no temáis, tened ánimo. Entonces ahí Pedro se tranquilizó un poco y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y vemos aquí poderoso, porque yo te digo que esto a mí me llenó de gozo, porque yo veo la fe en acción, amados hermanos. Esto aquí es la fe en acción. Pero al oír la palabra del Señor Jesús decir: ven sobre las aguas, algo que para nosotros es ilógico, porque en la ley natural se supone que cuando uno se sale de un barco hacia las aguas se hunda. Eso es ley en lo natural. Pero Jesucristo se fue sobre la ley. Jesucristo por la fe se fue sobre la lógica y le dijo: ven, Pedro. Entonces Pedro, oyendo la palabra de Dios y esa fe ardiendo en el corazón de Pedro, se bajó de la barca, se salió de la barca. Y la Biblia dice, literalmente lo pueden leer, que Pedro anduvo sobre las aguas. No era solamente el Maestro Jesús, era Pedro, alguien como tú y como yo, que andaba sobre las aguas. Aleluya, eso es algo maravilloso. Y luego Pedro andando sobre las aguas, de repente se nota que todavía la tempestad está ahí, la tempestad no se ha ido. Y sopló un viento fuerte de repente, que Pedro, al ver el viento, se asustó. Dice la Biblia que le dio miedo. ¿Cuándo qué? Cuando vio, oigan bien, cuando vio el viento fuerte soplar, le dio miedo. Y ahí fue que se empezó a hundir. Y dio gritos de miedo y le decía: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y el Señor le agarró la mano y lo ayudó y le dijo: ¿sabes lo que le dijo? Le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Aleluya. Gloria a Dios. La fe en acción. Vemos que Pedro, alguien como tú y como yo, hizo algo que sobrepasó la ley natural. Hizo algo que está en contra, básicamente, porque si tú
debates con un científico, te va a decir que tú eres loco. Porque alguien jamás puede andar sobre las aguas, porque la ley natural lo limita a que alguien no puede andar sobre las aguas. Pero ¿sabes qué? Tu fe, oigan bien, cuando uno tiene una fe fundada en la palabra de Dios, sobrepasará cualquier límite que puede proyectarse en tu mente y en tu vista. Aleluya, ¿cuántos están de acuerdo? Cuando uno tiene fe basada en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, aleluya, uno sobrepasa ese límite que está puesto por la ley natural. Ese límite, cuando alguien te dice no, cuando alguien te cierra las puertas y te dice no, aquí no hay trabajo hoy. O cuando alguien viene y te dice no, esa enfermedad no se puede curar. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles en que ves en la ley natural un límite, si tú crees en Dios, en aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que aún puedes pedir, aleluya, sobrepasarás ese límite que está proyectado en tu mente y en tu vista. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? De un grito de aleluya, aleluya. Yo no me quiero oír hablando solo aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es poderosa, yo lo digo. Es poderosa, aleluya. Gloria a Dios. El Señor honra la fe. El Señor exige la fe. Aleluya. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es muy importante en tu relación con Dios. Es muy importante, como dijo el salmista en el capítulo 1 de los Salmos, en tu ley medito de día y de noche. En tu ley está mi delicia. Es muy importante porque vemos muy bien en la palabra, dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír, pero no, sí, el oír y el oír y el oír la palabra. No es solamente un domingo por la mañana, constantemente. Si realmente usted quiere crecer en fe, no es solamente un culto de domingo que lo colase, tiene que oír y oír y oír y oír y oír la palabra. Aleluya. En cualquier momento que usted tenga disponible, ábrela, escudriña las Escrituras, sumérgete en la palabra, porque eso va a hacer que tu fe crezca. Aleluya. Amén. El fruto de fe. Gloria a Dios. Otra cosa más interesante es que Pedro quitó su mirada de Jesús y la puso en el viento fuerte. Y ahí fue que se comenzó a hundir. Y la palabra describe en hebreo, porque ves, la Biblia interpreta la Biblia. Yo no soy ningún teólogo, o sea, yo respeto a los que se dedican a la teología, pero la palabra interpreta la palabra, como dice en Efesios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y así mismo sucede, porque mira, si te fijas muy bien, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso fue exactamente, si Pedro se hubiera mantenido concentrado en Jesús y hubiera ignorado los vientos fuertes que se veían, eso hubiera mantenido andando sobre las aguas. Y es así, aleluya, porque es una batalla constante la que nosotros tenemos. Y la Biblia dice, andamos por fe y no por vista. Aleluya. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Aleluya. Y nosotros andamos por fe y no por vista. Eso lo describe en Corintios. Y eso a mí me choca dentro del corazón al ver, wow, andar por fe, pero ¿cómo es eso? Andar por fe y no por vista. ¿Cómo es eso? Pero sabemos que cuando uno anda por vista, uno mismo se limita. Porque cuando se te cierran esas puertas, no puedes hacer nada.
si andas por vista, si te dejas llevar por la corriente de este mundo, vas a estar bien limitado. Pero ¿sabes qué? Cuando uno anda por fe, aleluya, uno se mueve con propósito. Uno se mueve con propósito bajo la omnipotencia de Dios, bajo el poder de Dios. You move with a purpose when you walk by faith. It's not in vain. You're not taking steps in vain. Cuando tú andas por fe, tú te mueves con propósito. Aleluya. Y así mismo es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Andar Gloria a por Dios. fe es una batalla constante. Y les voy a enseñar también. Porque vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 2, porque la palabra lo enseña muy claro en esta ilustración. Mateo capítulo 11, versículo 12. Este es un texto que a mí me encanta. Aleluya. Bueno, ya ustedes ven, a mí me encanta la Biblia completa, porque estoy diciendo eso por cada texto. La palabra es mi pasión, aleluya. Vemos aquí, vemos en Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Violencia. Así mismo, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Pero me impresiona ver que el Señor tomó de su palabra para decir desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Él estaba diciendo eso con un propósito. Porque si leemos bien la historia de Juan el Bautista, en San Juan capítulo 1, del versículo 29 al 34, San Juan capítulo 1, 29, vemos a Juan el Bautista predicando. El reino de Dios se acerca, arrepentidos. Y vemos al Señor mientras Juan el Bautista estaba bautizando, que viene entre la multitud. Y dice la Biblia que Juan el Bautista lo reconoció y empezó a dar testimonio, empezó a proclamar por fe: este es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel que había de venir, el Mesías. Empezó a dar testimonio por fe, porque aún muchos tenían dudas, aún muchos no creían. Algunos simplemente pensaban que era otro profeta, porque siempre se levantaba un profeta de generación en generación. Y vemos que Juan, lleno de fe, cuando bautizó al Señor, vio el Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús. Y Juan mismo daba testimonio, lo dice en San Juan capítulo 1, versículo 29. Aleluya. Juan daba testimonio y Juan tenía fe de que Jesucristo era el Mesías, de que era el Cordero de Dios. En esos tiempos, cuando aún Jesús no hacía señales, en esos tiempos cuando aún Jesucristo no había alcanzado esa magnitud de poder y demostración de sanidades y milagros en medio del pueblo, aun cuando Jesucristo aún no era conocido, Juan el Bautista dio testimonio por fe y dijo: ese es el Hijo de Dios, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, Jesucristo creció en su ministerio. Jesucristo de repente le seguían multitudes, porque empezaba a hacer milagros y sanidades por medio de ese poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y luego vemos que Juan, en la palabra, comienza a menguar y la gente, atento al Señor Jesús, se olvidan de Juan. Pero ¿qué sucede? La palabra dice que Juan termina preso. A Juan lo encarcelaron, lo metieron preso. Y Juan estuvo haciendo tiempo en la cárcel, sin razón, por una razón, básicamente por un disgusto de los fariseos. No les gustaba que la atención sea de Juan el Bautista, querían la atención para ellos, y intentaron
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan estaba en la cárcel. Cuando estaba preso, cuando llegó el tiempo de la prueba, como podría decir, cuando llegó el tiempo que ya no podía comer langosta, como dice la palabra, ya no podía disfrutar de esa calidad de vida que tenía, estaba preso. Yo me imagino que en esos tiempos lo que recibía de comer era una vez al día. La Biblia no lo dice en detalle, pero en esos tiempos trataban a los presos como si fuera miseria. Y es claro. Y así mismo, cuando Juan oyó de todas las cosas que Jesucristo hacía, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Los discípulos de Jesucristo vinieron un día a Juan a visitarlo en la cárcel y le contaron esos hechos del Señor. Entonces, este varón de Dios, Juan el Bautista, que en un tiempo decía Jesucristo es el Cordero de Dios, ahora está cuestionando, ahora está dudando. Y dice la palabra que él le pregunta, él manda a sus discípulos para preguntarle al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vemos una diferencia. Cuando todo estaba bien, el ministerio de Juan el Bautista en acción, las multitudes atentas, la gente, wow, este es un profeta. La fe en acción, este es el Cordero de Dios. Y sí, yo no dudo en ningún momento que Dios lo usó. Esto es un varón de Dios que marcó la historia. Pero vemos en su humanidad, como ser humano, así como tú y yo, que cuando empezó la prueba y cuando cayó preso y cuando tuvo que pasar días en su miseria, encarcelado, quizás sin poder ver la luz del sol, y en esa miseria vienen los discípulos a visitarle y él le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir? Aleluya. Jesucristo le preguntó, le hizo esa pregunta a Jesucristo, ¿eres tú aquel que había de venir? O esperaremos a otro. Vemos que Juan, por medio de la prueba, comenzó a dudar. Por medio de la prueba, la fe que antes era inmensa, comenzó a menguar. Y es así, amados hermanos, porque como les dije anteriormente, la vida de fe es una batalla constante. Pelea la buena batalla de la fe, dice la Biblia. Pelea. Aleluya. Y así mismo Juan el Bautista, preso y dudando, cuestionando al Señor. Y es así. Por eso es en la prueba es que uno se prueba de verdad. Por eso es que por medio de la prueba tu fe se hace o se deshace. Tan sencillo como eso. Y es así lo que sucedió. Y por eso fue, volviendo a ese texto, que el Señor dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Por eso fue que el Señor dijo eso. El reino de los cielos sufre violencia, porque es una batalla constante. Nuestra vida de fe, nuestra vida de andar por fe y de vivir para Dios es una batalla constante. El reino de los cielos sufre violencia, porque el enemigo, el objetivo del enemigo es quitarte la fe. ¿Oyeron bien? El objetivo del enemigo es robarte la fe, porque él sabe que si te puede quitar lo más preciado, lo más poderoso que hay en tu corazón, prevalecerá contra ti. Sí, Señor, aleluya. Así mismo es. Por eso es que hay violencia en los cielos, porque hay una batalla constante, una batalla de fe. Y ahora vamos a meternos en lo bueno, aleluya. Vemos aquí en Efesios capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y disculpen si estoy tomando mucho tiempo. No son muchas las veces que me permiten predicar.
Pero ¿sabes qué? Que cuando alguien se atreve a pelear en esa batalla de fe, lo hace con la única intención de ganar. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando uno está en una batalla, la única intención es ganar, adquirir victoria. Como les dije al principio, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. Y en medio de esa batalla vemos que a veces nos exponemos a golpes. En medio de una pelea, a veces estamos heridos. Nos herimos, a veces nos dan un golpe increíble. A veces hasta pasamos por aflicción, porque es una pelea. Pero ¿sabes qué? En medio de esa pelea, la única intención es ganar. Y así mismo, aunque estés pasando por dolor, aunque estés pasando por esa aflicción, aunque te duela, tú sigues peleando. ¿Hasta qué? Hasta que tengas la victoria. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios 6:10. Voy a tratar de avanzar. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El versículo 16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Nosotros vemos que la fe es una batalla constante, pero sabes que el Señor a ti te ha dado las armaduras necesarias para adquirir victoria. El Señor a ti te ha dado las armaduras que usted necesita para que cuando tengas que pasar tiempo en el campo de batalla, estés preparado con la única intención de ganar, con la única intención de adquirir victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Y así mismo, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, van de mano en mano. Tú no puedes entrar en el campo de batalla sin tu armadura. ¿Cómo es posible que tú puedas ganar una batalla si no andas con la palabra de Dios? Y si no la ejercitas. Porque no solamente tener conocimiento, sino poner esa palabra en acción. Usar la palabra de Dios. Porque sabes que la espada del Espíritu que describe Efesios 6 es una arma ofensiva. Todas las demás armaduras describidas en Efesios 6 son armas de defensa. El escudo de la fe es una arma de defensa, que cuando el enemigo te ataca con esos dardos de fuego de duda y de miedo, tú tienes ese escudo de la fe para cubrirte, para refugiarte. Y así mismo es una arma de defensa, pero ¿sabes qué? Van de mano en mano. Tú no puedes ganar la victoria en la batalla con solamente el escudo de la fe. Necesitas la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Dios, aleluya. Santo. Eso es poderoso. Aleluya. La posibilidad de invencibilidad está en la defensa, pero la oportunidad de victoria está en el ataque. Aleluya. Y vemos aquí muy bien en 2 Corintios 5, habla el apóstol Pablo diciendo: teniendo ese mismo espíritu de fe, creí, por lo tanto hablé. Así también nosotros creemos. ¿Qué vamos a hacer? Hablamos. Porque sabes que la fe, si
eso es algo que les quiero enseñar en esta noche, que la fe, sí, tiene poder, la fe que arde en cada uno de nuestros corazones, pero la fe se perfecciona por las obras, por las acciones que ustedes toman en el nombre del Señor. Una fe fundada en la palabra de Dios se perfecciona con tus acciones. Aleluya. Y así mismo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, disculpa, voy muy hermano. El apóstol Pablo, en medio de sus dificultades, en medio de sus aflicciones, porque si leen bien la historia de Pablo, Pablo fue alguien que constantemente lo perseguían, constantemente caía preso, constantemente caía azotado, y en un momento cayó pensaron hasta que estaba muerto de tanto que lo hirieron. Pero sabes que dijo algo que a mí me encanta, Dios, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando día tras día. Aleluya. Y es así. Aleluya. Cuando uno tiene esa fe preserva tu corazón. Esa fe te mantiene en pie de guerra, te mantiene firme. Y habiendo acabado todo, está firme, dice Efesios. Aleluya. Y así mismo, el Señor te ha dado la armadura necesaria para que cuando estés en el tiempo malo puedas ganar, puedas tener la victoria. Bien. Aleluya. Yo dije que eran 3 niveles de fe, he cubierto 2. El tercero está, vamos a leer 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y amado hermano, no lo duden, estoy terminando. Estoy terminando bien. 1 Corintios 12, versículo 7. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Son los dones del Espíritu, dones de poder que el Espíritu Santo opera en cada uno de ustedes. Aleluya. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque el Espíritu Santo es una persona y tiene voluntad propia. Aleluya. Pero vemos muy bien el tercer nivel de fe, el don del Espíritu, el don de poder, el don de fe. Este es el nivel de fe que Jesucristo mencionó cuando decía: diréis a esta montaña, quítate y échate en el mar, y será hecho. Ese es el poder de Dios manifestado por medio de esa fe poderosa, el don de fe. Aleluya. El don de fe es la fe en perfección que viene en temporales, viene en tiempos cuando el Espíritu Santo tiene propósito. Aleluya. Eso no significa que es una super fe que tú puedes brincar y volar como Superman. No. Es una fe con propósito, es un don del Espíritu, es el poder de Dios. Y viene en tiempo, como dice bien la Escritura, cuando el Espíritu Santo quiere. Es una fe a su perfección y se puede tener esa experiencia de que el Espíritu Santo te utilice por medio de ese don para hacer milagros, para hacer sanidad, por medio de esa misma fe. Aleluya. Y vemos bien que cuando la fe llega a su perfección, no cabe duda ninguna. Uno sabe que Dios lo va a hacer. Y te pueden decir lo contrario, pero uno no tiene duda ninguna. Aleluya. Este nivel de fe es donde se manifiesta el mismo poder de Dios, como dice Marcos 11:22. Marcos 11:22 dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que
que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, todo lo que diga, en ese momento de fe, sin duda alguna, todo lo que diga será hecho. Eso lo dice la palabra. Marcos 11:22. Aleluya. Ese es el poder de fe que dice el Maestro. El poder de fe que está al acceso de cada uno de nosotros cuando nos metemos con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Gloria a Dios. Por la fe, como dice Hebreos 11:3, como leímos en un tiempo ahorita. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el mismo universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, lo que no se veía. Y si bien muy bien, ese mismo don de fe, el mismo don de fe fue la misma fe que antes que existiera el mismo universo, operaba en el mismo corazón de Dios. Porque esa es la misma fe que se describe, que cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Cuando Dios constituyó el mismo universo por la fe y por la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Esas son las armaduras que Dios te ha dado a ti y que Dios me ha dado a mí para pelear esta buena batalla de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios te ha hecho promesa. Si aún no las ves, les exhorto a que sigan peleando, a que sigan luchando, a que no se rindan. Aunque las cosas se vean totalmente contrarias a lo que Dios te ha prometido, no te rindas. Aleluya. Gloria a Dios. Acuérdense que el único objetivo del enemigo, el objetivo principal es quitarte la fe, porque si él logra quitarte la fe, prevalecerá contra ti. Y así mismo es. Pero sabes que Dios te ha dado armaduras. Yo les exhorto a que lean Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, para que entiendan bien. Aleluya. Y así mismo puedan utilizar esas armaduras para esta pelea de la fe. Gloria a Dios. Puestos de pie. ¿Viste que tenía? Sea con él, oh Señor, que esta experiencia, Señor, en el ejército de cielo, de bendición para la noche. Oh Señor, que pueda acercarse más a ti y buscarte de pasión. Cuídalo, guárdalo, protégelo, llévalo en victoria. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord Jesus. Perseverance, determination, dedication. There you go. That's it. Any words, baby? Keep the faith, man. Keep the faith. Empezó enlistado, pero tan pronto. Unas palabras para Xavier. Ay, que lo quiero mucho, que siga hacia adelante. He's doing awesome. He's doing an awesome job, de verdad. Sigue hacia adelante. Te queremos mucho. ¿Alguna palabra para Xavier? Recognize the voice. Who's that? What's your name? Look at that, he's red, man. So from far, like, I don't know. We're gonna miss you. We'll Skype them or something. Nosotros lo vamos a secuestrar cuando llegue allá y lo vamos a traer para atrás. He's gonna become a POW. By us.